Amado Señor, en esta tarde nos ponemos delante de ti, Señor, creyendo que tú tienes un propósito maravilloso con cada uno de nosotros, creyendo que tú resucitaste y que esa resurrección, Señor, fue para darnos vida, Dios. Hoy tenemos vida en ti, hoy queremos incluso avivarnos más y queremos que ese fuego, Señor, de tu Espíritu Santo se encienda en nosotros, Señor, para poder encender esta nación de tu presencia, encender esta nación con tu palabra y con tu gracia y con tu amor y con tu misericordia y con tu perdón, Señor. Padre, estamos aquí como siervos tuyos y deseamos, Señor, hoy tener un compromiso contigo. Deseamos hoy comprometernos con tu palabra y con tu obra, Señor. Por eso aquí estamos, Dios. Haz tú la obra en cada uno de tus hijos. Habla a cada uno de tus hijos, Señor, como tú quieras, Dios. Yo soy un instrumento en tus manos y pongo mi vida delante de ti para que tú me llenes y me sigas llenando y puedas hablar a cada uno por medio de mi vida, Dios. Padre, yo te ruego que desde ahora cada uno le prepares para que reciba esta palabra en su corazón y la ponga por obra. Y también te ruego en el nombre de Jesús que cada vida, Señor, pueda recibir esta palabra con amor, que si tú tienes, Señor, que reprender, si tú tienes que exhortar, que cada persona lo reciba de parte tuya, Señor, que no piense de ninguna manera que soy yo porque conozco su vida o porque quiero decirle algo directamente desde aquí, Señor. Quiero que tú le hables a su corazón y que le animes a cada uno para vivir tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Amén. Bueno, desde hace un par de meses el Señor me llevó a hablar acerca de algo y es de conocerle. A los jóvenes, cuando he tenido la oportunidad de compartir, les hablé de esta palabra, no lo mismo, pero algo que el tema central es conocer a Dios. Y también en la iglesia de allí de Benalmádena tuve la oportunidad de compartir la palabra y los que estuvieron allí, yo creo que recuerdan que hablé acerca de la necesidad que hay que tiene el cristiano de conocer a Dios, y no solamente el cristiano, sino todo ser humano. Y yo quiero seguir en esta línea porque es algo que Dios me mostró, ¿no? Hace un par de meses tuve un sueño donde había una mano que bajaba así la Biblia. No me digas cómo era la mano porque no lo recuerdo, pero sé que había mucha luz y esa mano me decía que hablara acerca de conocer a Dios. Y además de lo que recibí por medio de ese sueño, porque yo entiendo que Dios me habla por sueños, también con el retiro que hubo de jóvenes y con toda la palabra que se ha dado, entiendo yo que está bien y que de parte del Señor está bien hablar de la necesidad de conocerle. En el retiro de jóvenes se habló de la necesidad de volver a la versión original. Entonces todos nos preguntábamos acerca de qué es eso de la versión original, ¿no? Y ya estando allí nos dimos cuenta y pues nos fue revelado por la palabra, por lo que se compartió, que la versión original es Jesús. O sea, de cómo nosotros debemos buscar ser auténticos en Jesús y volver a quién es el autor de nuestra vida, ¿no? Porque Jesús es el que nos revela nuestra verdadera identidad. Entonces, con esta base, quiero comenzar en Génesis 1:27. También este versículo lo compartieron allí en una reunión acerca de la masculinidad que se habló. Y yo quiero también tomarlo para referirme a la palabra que voy a dar y también el significado el significado o lo que quiere Dios enseñarnos es algo muy similar a lo que recibimos allí. En Génesis 1:27 dice:
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta allí. Entonces aquí voy a resaltar 2 puntos. Y desde ahora yo quiero que tú estés muy atento a la palabra, porque es necesario que estos 2 puntos los llevemos a través del tiempo de la palabra, para que al final puedas darte cuenta de lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Un punto de ellos es que dice aquí que Dios nos creó a su imagen, varón y hembra nos creó. ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de que Dios nos creó a su imagen nos lleva a reconocer nuestra naturaleza. O sea, tu naturaleza, lo que te hace a ti, lo que te hace a ti el ser humano que eres, y lo que te hace a ti el estar vivo, y lo que te hace a ti ser una persona en este mundo, es el hecho de que Dios en su momento pensó en ti. Te hizo parte de su corazón, te hizo parte de sus pensamientos, y hoy todos estamos aquí, dice la palabra, es porque Dios nos tuvo en su corazón. Desde el principio, desde la fundación del mundo, Dios ya nos tenía en su mente y en su corazón. ¿Amén o no? Amén. Y esa es nuestra naturaleza. Esto que estoy hablando, el título de la prédica en sí se llama Servidores de un Dios que creemos conocer. Ese es el título, no lo había dicho porque, bueno, un poco nervioso. Pero dentro de este título, Servidores de un Dios que creemos conocer, lo primero que Dios quiere que entendamos es de dónde venimos. O sea, cómo vamos a conocer a Dios, cómo vamos a servir a un Dios sin saber si le conocemos o no. Entonces, viendo la palabra de Dios, uno de los puntos es que el Señor quiere que nosotros reconozcamos nuestra naturaleza, de dónde venimos, y que entendamos que nosotros nacimos del corazón de Dios. O sea, que cada persona que está en este mundo, cada ser humano, nació y fue fruto del corazón de Dios, de los pensamientos del Señor. Amén. Y luego dice la palabra: y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Ahora, aquí viene el punto clave de lo que es el resto de la palabra. Y es que Dios no solamente nos tenía en su corazón porque nos quería crear, sino que también tenía un propósito con cada uno de nosotros. Y ese propósito está claramente revelado desde el principio de la palabra, que dice: nos bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Dios no solamente dice que nos bendijo, sino que dijo que fructificad. Di conmigo: fructificad. Y dile que está al lado tuyo: multiplícate. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Amén. Esa es la naturaleza del ser humano. Primero, que tú reconozcas que estás en el corazón de Dios. Cuando tú le hablas a una persona acerca de Jesús, acerca del Evangelio, es bueno que tú le digas a esa persona que está en el corazón de Dios, que Dios le creó. Una cosa es que está apartado de Dios, pero todos somos criaturas del Señor. Amén. Y además de ser criaturas, Dios nos dio una razón por la cual vivir, nos dio un objetivo, nos dio un fin, el cual es fructificar y multiplicados. Pero ¿de qué manera nos vamos a fructificar y de qué manera vamos a multiplicarnos? Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir desarrollando el mensaje. Para llegar a comprender este misterio de conocer a Dios, el cristiano verdadero debe alimentar algo en su vida. ¿Tú qué crees que es? ¿Tú qué crees que es eso que el cristiano debe alimentar en su vida para poder entender
que es hijo de Dios, para poder vivir como hijo de Dios? La fe. Entonces hay algo fundamental, algo básico en un cristiano, y es que el cristiano verdadero debe alimentar su fe. Porque si una persona no tiene fe, si una persona no alimenta su fe, es muy difícil que en todo el trayecto de su vida como cristiano crea en Dios y crea que su naturaleza viene de parte de Dios. En Romanos 12, vamos a mirar en Romanos 12, algo acerca de la fe, algo que nos dice la palabra, nos dice el Señor directamente acerca de la fe. Romanos 12, en el versículo 3, la parte B, la segunda parte. Bueno, leamos todo el 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios a cada uno de nosotros nos dio una medida de fe. Sí, aquí no dice conforme a la fe que Dios nos dio, no, sino conforme a la medida de fe. O sea que la fe es algo que se puede medir. En una persona puede tener más fe o menos fe. ¿Y eso de qué depende? De cómo la haya desarrollado o cómo vaya desarrollando en su vida cristiana su vida, y cómo en esa vida va permitiendo que Dios vaya obrando. De esa manera, cuando una persona vive y camina con Dios, vienen ciertas situaciones, vienen ciertos momentos en donde es necesario que nuestra fe se fortalezca. Lo que decía yo al principio, ¿no? Cada vez que vengo aquí me alegro por mí, porque el Señor está aumentando mi fe. Porque al leer la palabra, al leer todo acerca de los profetas, al leer la Biblia más, al enterarme más de las cosas que Dios ha hecho, eso aumenta mi fe. Y eso me da a mí más ganas de servirle al Señor, me da más conciencia de lo que estoy haciendo en el Señor. Y seguimos hablando acerca de la fe en Hebreos 11:6. Esto lo compartí también allí en la iglesia de arriba. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, es necesario que el que quiere conocer a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces aquí hay algo, una clave, y es que cuando nosotros tenemos fe, empezamos a vivir un camino en el Señor, Dios nos empieza empezamos a pasar por una serie de pruebas, y en esas pruebas el Señor nos permite vivirlas para poder fortalecer nuestra fe. Y si fortalecemos nuestra fe, ¿qué dice Dios? Que al conocerle somos galardonadores, o sea que tenemos un galardón porque le conocemos. O sea que todo lo que hacemos al final va a tener un fin en Dios, pero un fin en el cual Dios se va a manifestar. Entonces es como una promesa, ¿no? Que tenemos un galardón, tenemos de parte de Dios una bendición, tenemos de parte de Dios una provisión, tenemos de parte de Dios un respaldo, pero todo tiene que ir precedido ¿de qué? De tener fe, o sea, de conocerle, de buscarle, de aferrarse a Él, de tener la necesidad de conocerle. Y la única forma de fortalecer la fe, ¿cuál es? Es conocer a Dios. La fe no se fortalece con sacrificios. La fe no se fortalece con tradiciones. La fe no se pasa de una generación a otra. La única forma de fortalecer la fe es que tú decidas acercarte más a Dios, que tú decidas conocer más a Dios.
Porque de esa manera vas a aprender a reconocer al Creador, a tu Creador. Vas a aprender a reconocer que Dios tiene un propósito contigo y que en ese propósito Dios, por sus promesas, se va a manifestar. Entonces, no es que simplemente la palabra diga, si creemos en Dios, nuestra familia será salvo. La palabra lo dice, es una promesa. Pero eso se ve realizado si nosotros lo creemos. Pero la fe y el creer en eso va acompañado de obras, va acompañado de que cada uno deje de hacer cosas que hacía antes para poder dar testimonio a su familia. Deje de gritar como lo hacía antes para poder callar y que en tu casa ya no te vean como el que da las voces, como el que manda más y los otros tienen que quedarse así. Entonces, todo ese proceso en el cual vamos entrando para que Dios nos cambie es un proceso de fe, porque Dios lo va fortaleciendo y de esa manera es que el Señor va haciendo la obra en nuestras vidas. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Vale, gloria a Dios. Pero hay algo, aquí viene el pero. O sea, esto es muy bonito y esto se predica siempre, esto está en medio de las prédicas, pero hay algo que es el pero, ¿no? Y la parte difícil. ¿Por qué es tan difícil acercarse a Dios? ¿Por qué es tan difícil buscarle? ¿Por qué es tan difícil no reconocerle en nuestras vidas y querer hacer las cosas por nuestra cuenta? Es muy difícil acercarse a Dios y conocerle realmente. Es difícil. Es difícil alimentar la fe. Es difícil trabajar en ser fructíferos como Dios nos ha mandado. Es difícil. ¿Pero por qué? Vamos a mirar en Lucas capítulo 8 del 4 al 15. Y aquí nos vamos a dar cuenta por qué es tan difícil. O sea, para que tú lo mires, ¿no? No estoy llevándote a ti a decir, esto es muy difícil y no se puede. No. O sea, es difícil y la palabra dice por qué, pero no quiere decir que porque sea difícil no se pueda lograr acercarse a Dios, no se pueda, o sea, imposible alimentar la fe y que no se pueda trabajar en ser fructíferos. Lucas 8, capítulo 8 del 4 al 15. Voy a leerlo un poco rápido y para que podamos desarrollar el mensaje de una manera más ligera. Juntándose una gran multitud y los que cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Lo dejamos allí. Dice que una parte cayó junto al camino, o sea que no tenía dónde arraigarse. Estaba hablando acerca de la palabra, ¿no? La palabra de Dios. Cuando es transmitida, que es lo que yo estoy haciendo ahora mismo, lo que Dios me está permitiendo hacer es transmitirte la palabra y transmitirte el mensaje de que tú necesites aumentar tu fe, el mensaje de que tú necesites conocer más a Dios. Eso es lo que yo estoy transmitiendo, lo que Dios está queriendo hablar a tu corazón. Entonces, si esta palabra ahora mismo está siendo lanzada a tu corazón, pero si tu corazón es como ese camino, ¿no? Que no quiere que nada se siembre ahí, pues ¿qué pasa? La semilla, o sea, la palabra de Dios no tiene donde arraigarse. Ahora dice que otra cayó sobre piedra y se secó porque no tenía humedad. ¿Qué quiere decir? Es un corazón duro. Eso para decirlo así por encima para que lo veamos, ¿no? Ya luego vamos a incidir en algo de aquí. Otra entre espinos, pero la ahogaron. ¿Tú crees que tu corazón está como con espinos?
pues piensa en eso y mira si la palabra del Señor se puede sembrar allí. Y otra en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. O sea que por una semilla salieron 100. Yo quiero que sea así en mi vida, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Entonces, si vemos esta palabra, notamos, mirando en Génesis 1:27, que esto es lo que Dios quiere, que nosotros llevemos fruto, que nosotros fructifiquemos y que nos multipliquemos. ¿Qué dice aquí? Se sembró, llevó fruto y se multiplicó al 100 por 1. Entonces, las causas por las que no crece nuestra vida en Dios, porque no permitimos que su palabra crezca en nosotros. Mira, cuando el diablo quita la palabra del corazón, o sea, eso es cuando la semilla cae en el camino, ¿no? Que cae allí y ¿qué pasa? Que la palabra es quitada. ¿Pero por qué? Por el mismo diablo. Porque Satanás siembra duda acerca de si realmente yo soy hijo de Dios. Entonces a los jóvenes mucho en el colegio, más que todo en el colegio, ¿no? Pero también en la universidad, están todo el tiempo siendo bombardeados con teorías, con cosas que se dice acerca de que la realidad del ser humano con respecto a Dios, en contra de que dice que Dios no fue el que nos creó, sino que salimos de una explosión y que poco a poco nos fuimos formando. Eso es lo que nos han transmitido, lo que nos transmiten en el colegio. Y cuando estamos con los amigos o en la universidad, esta cosa está arraigada en la mente de las personas, y cuando un cristiano dice, no, yo soy hijo de Dios y Dios me creó, mucha gente viene y te dice, no, eso es mentira, eso no es así. Nosotros salimos del cosmos, o fue por una estrella que cayó, bueno, se inventan cualquier tipo de cosas y quieren fundamentar esto en teorías, ¿no? En cosas que aún no han sido comprobadas. Pero eso es lo que pasa y lo que quiere sembrar el enemigo. Entonces, piensa tú que cuando Dios te está dando una palabra aquí en la iglesia y tú sales allá afuera, el enemigo quiere quitar esa palabra. Entonces, yo te hago esta pregunta. ¿Tú eres de aquellas personas, cristianos, que sale allá afuera y el enemigo quita la palabra? ¿O tú eres de aquellos que sale de afuera y la palabra de Dios está arraigada allí y no permite que el enemigo la quite? Yo no quiero señalar a nadie, simplemente te estoy haciendo una pregunta. Y simplemente yo creo que Dios te está llevando a pensar, a meditar acerca de eso. Por eso es tan importante congregarse, hermano. Haciendo una parte que mucha gente dice, no, yo me congrego en mi casa. En estos días escuché a alguien, no, yo me congrego en mi casa con mis hijos, yo les enseño en la casa a mis hijos la palabra. Esto no es así, porque nosotros estamos llamados a fructificar, a multiplicarnos, y en la iglesia es donde recibimos la dirección de Dios, aquella persona que el Señor haya puesto allí. Entonces eso, por una parte, eso es un error, de decir yo me congrego en mi casa con mi familia. Eso no es de Dios. Ahora dice, en tiempo de prueba no aceptan la dirección de Dios y se apartan. Eso es aquellos que aquella semilla que cae sobre la piedra, ¿no? Y se seca porque no tiene humedad. Cuando en tiempo de prueba no acepta la dirección de Dios, lo que Dios quiere mostrar, ¿y qué pasa? Y se aparta. Entonces empieza a decir, no, es que en la iglesia estaba yo pasando por tal cosa y la hermana no sé quién, el hermano no sé quiéncito me dijo o me habló, y es que no saben cuál es mi situación, no me respaldan, no me ayudan. Y claro, está la prueba, está la corrección de parte de Dios con respecto a un pecado o algo. Se le dice, mira, que Dios te ha llamado a que no vivas en eso que se llama unión libre. No estoy señalando a nadie, solamente estoy hablando de lo que dice la palabra. Ven, que tus cosas las tengas bien, que procures llevar las cosas de Dios bien, que muchos las hemos llevado mal y hemos tenido una vida llevando cosas mal, pero Dios quiere que esas cosas malas se conviertan en buenas para poder dar testimonio. Entonces, en ese proceso, claro, viene el pastor y dice, mira, pastor, que estoy pasando muy mal, que no sé qué, que yo no sé por qué Dios no me bendice. Si yo vengo, ¿estás casado? No. ¿Y entonces por qué estás viviendo con esta mujer? Entonces, eso es un terreno un poco escabroso donde me estoy metiendo, pero hay que decirlo, por poner un ejemplo, ¿no?
O a veces que yo les digo a los jóvenes o que escuché un día un hombre que decía, no, yo trabajo en una discoteca y yo soy cristiano y en la discoteca yo trabajo allí, yo evangelizo y pongo música cristiana. Eso no tiene sentido. El hecho de tú estar en el lugar donde está todo el pecado, tú no puedes allí transmitir nada. Si quieres transmitir algo de Dios, quítate de allí. No permitas que el diablo meta nada en tu corazón y ponte afuera en la discoteca por la noche con otra persona a compartir la palabra. No solo allí, convencido de lo que Dios quiere hacer. Pero esos son los argumentos que la gente piensa que Dios respalda. Y allí es donde vienen las pruebas y no se acepta la dirección de Dios. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Que no he aceptado la dirección de Dios cuando ha venido una prueba. ¿Y qué he hecho? Hasta luego, pastor, me voy. Pero gracias a Dios he vuelto. En el versículo 14 dice, por decir así, la explicación de esto es que oyen, pero se van y son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida. ¿Y qué pasa? Y esto no le permite llevar fruto. ¿Vale? Dice aquí que la que cayó entre espinos, la palabra que cayó entre espinos es los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y en esta parte quiero centrarme para que podamos entender y para que podamos ver por qué es tan difícil buscar a Dios, por qué es tan difícil querer conocer más a Dios. Y es a causa de esto, mi hermano. Cuando en tu corazón llega la palabra de Dios, y hay estas cosas, estos espinos, y que muchas veces no sabemos identificar, esto es lo que no permite que la palabra de Dios crezca en nuestra vida. Yo quiero invitarte a que hagas un análisis sobre estos espinos que ahogan nuestro proceso de conocer y entregar nuestras vidas a Dios. Entonces, yo quiero darte algunos ejemplos de estos espinos, ¿vale? Y tal vez puedes decir, este hermano está muy exagerado, o me está diciendo algo que yo no creo que sea así, pero es así porque yo lo he vivido y he visto en otras personas que lo han pasado de esa manera. El trabajo. ¿Cuántos trabajan aquí? ¿Cuántos le dedican mucho tiempo al trabajo? ¿Cuántos le dedican muchísimo tiempo al trabajo? Yo salgo a veces a las 7 de la mañana, 6:30, llego a mi casa a las 7. El miércoles pasado llegué a mi casa a las 10. Y llegué reventado, llegué hecho polvo, ¿no? Bueno, me tocó trabajar ese día así por ciertas cosas. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros, bueno, eso que pase un día o dos, pero tú te imaginas estar así todo el mes, todos los meses, todas las semanas, todos los años. Trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. Entonces, no trabajo para poder vivir, sino que vivo para trabajar. Entonces, cuando una persona vive para trabajar, ¿qué pasa? Que eso es un espino, porque ese espino está ahogando todo lo que Dios quiere darte. Claro, porque todo el tiempo, toda tu vida está siempre como en un proceso automático del trabajo, el trabajo y el trabajo, el trabajo y el trabajo y trabajo. Yo quiero trabajar, necesito dinero para tener esto, yo necesito trabajar más, 2, 3, 4, 5 horas. Te lo dejo así, ese ejemplo así, no quiero ir más allá porque para que nadie se moleste. Por ejemplo, los estudios, los jóvenes, los estudios. Entregarse de lleno al estudio y dejar de buscar a Dios. Eso nos contaba Juan el jueves, el viernes que predicó, que él le dijo a los jóvenes, bueno, estudien. Primero les dijo, no, sirvan a Dios, ¿vale? Y veían que los jóvenes servían a Dios, pero que después como que salía una generación así como muy mediocre y como que bueno, así. Y luego dijo, no, esto como que no funciona. Entonces, mejor estudien y estudien más. Entonces
Entonces se pusieron a estudiar, se prepararon, personas muy preparadas, psicólogos, médicos, no sé qué, pero dejaron de buscar a Dios. Entonces, ¿dónde están los que se prepararon? Pues ya no están aquí. Entonces hay que enseñar a hacer una cosa, pero que eso que hagamos nunca le quite el lugar a Dios. Eso yo se lo dije a una joven aquí en la iglesia. Si tú vas a empezar a estudiar, yo quiero decirte algo, y es porque yo lo he vivido y es de parte de Dios, porque he visto muchos fracasos, y es que no permitas que esa bendición que te dio de estudiar te aleje luego de lo que estás haciendo para el Señor. Y me dijo, no, eso no va a pasar. Y yo, bueno, gloria a Dios, pero pasa, y mucho. Entonces, eso es un espino. El dedicar mucho tiempo y el entregarse a ese tipo de cosas. Créame que en esto pasan cosas terribles en los jóvenes. Por dedicarse demasiado al estudio, pasan cosas terribles. Pensamos que no, pero lo he visto. Por dedicar muchísimo más tiempo, y antes una persona estaba en el Señor y dejó de buscar a Dios, y ahora el estudio, y eso es su vida, el estudio. Ahora, otra cosa que puede ser un espino, que puede ser unos espinos que ahoguen, y es las personas, ¿no? Los esposos, la esposa, los amigos, los familiares, los padres, el novio o la novia. Claro, porque estas personas, cuando tú estás en tu proceso de búsqueda de Dios y estas personas no están con el Señor, normalmente tienden a siempre a querer ponerte el tropiezo, ¿no? El enemigo los utiliza para ponerte el tropiezo y siempre está eso ahí. Y en la iglesia con los hermanos sí eres así, pero aquí en la casa no. Y eso siempre está allí. Claro, ahora te vas para la iglesia, pero conmigo no estás. Ahora estás en la iglesia y con los hermanos y eres muy buena gente, pero a mí no me tratas como tratas a los hermanos. Eso yo lo he escuchado de mi esposa, de mi padre, de mis hermanas, de amigos, todo el mundo. Y a veces es tan agobiante que uno dice, entonces ¿yo qué hago? De mi hermana, eso es algo que hay que padecerlo. Eso es algo que hay que padecer por buscar a Dios. Y cuando yo padezco eso y busco al Señor y me pego más de la mano del Señor, yo sé que tengo la victoria. No porque me dejen de decir lo que me digan, sino porque las personas se conviertan al Señor. Esa es la victoria. Mientras más me digan cosas, pues yo creo que más me fortalece el Señor. Pero si me dicen cosas y yo me voy atrás y me pongo triste y me pego así, pues ¿qué pasa? El enemigo ya me ha ganado. ¿Tú quieres que el enemigo te gane? No. ¿Por qué? Porque Jesús dice que Él ha peleado la batalla y ha ganado la victoria. Amén. Y nosotros debemos estar allí, en ese camino. Eso por ponerte unos ejemplos de aquellos espinos, ¿no? Otro es las cosas o situaciones a las que dedicamos mucho tiempo. Como por ejemplo, ¿qué? Móvil, la tele, las series, Netflix, HBO, y que como decía mi hermano Juan allí, que no es que yo te diga que no veas series o no veas una peli, no, nadie te está diciendo eso, pero el problema es el tiempo que le dedicas a eso y cómo eso empieza a ser parte de tu vida y cómo dejas de querer anhelar conocer a Dios por tener eso ahí en tu vida. Y además de esas cosas o situaciones está, por ejemplo, el dormir, ¿no? Dormir mucho tiempo, la pereza, la ociosidad. Todas estas cosas nos impiden crecer en Dios. Y otras cosas, por ejemplo, el comportamiento del ser humano, los vicios, las mentiras, los celos, las contiendas. Yo tuve algún vicio antes de conocer al Señor. Incluso conociendo al Señor tenía vicios. Y en el trato del Señor y conociéndole, el Señor fue quitando todo eso. Pero hay muchas personas que quieren o que no pueden seguir su vida sin quitar esos vicios, sin permitirle al Señor que quite eso,
sin renunciar a esas cosas. Entonces, ¿esto qué pasa? Que dejas que crezca en tu vida, en tu corazón, y la palabra de Dios no crece ni lleva fruto. Esto se ve, esto es triste, y esto cuando tú estás en una relación con Dios, tú puedes ver a una persona cuando la palabra de Dios no lleva fruto en su vida. Porque pasan y pasan los años y las mismas situaciones que viví hace 4 o 5 años están hoy en día. Y la persona ni le sirve a Dios, ni está en comunión con el Señor, ni está aquí diciendo, hermanos, sigan orando por mí, sigan orando por mí. No, sino que está allí más triste, está más cabizbajo, más enfermo. ¿Por qué? Porque no permite que Dios trabaje, porque no permite que Dios le enseñe y no permite que la fe crezca en su vida. Entonces, con todo esto que hemos escuchado acerca de por qué es tan difícil acercarse a Dios, yo creo que está claro, ¿no? Si tú lees la parábola aquí del sembrador, está muy claro que aquí nos enseña por qué es tan difícil meternos más con Dios. Y que esto no es algo de solamente en este año que viene me voy a meter más con Dios. No, es que es un proceso diario, de cada día, porque Dios cada día te va enseñando más y más y más y más y más. Y ahora vamos a ver por qué te enseña más y más y más. O por qué tú debes querer más y más. Dice aquí en el desarrollo del mensaje, ¿cuál es la manera entonces de poder acercarnos a Dios y ser galardonadores por buscarle? Entonces yo te voy a dar unos ejemplos muy claros. Por ejemplo, Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Dios lo utilizó para llevar ¿a quién? Al pueblo de Israel, ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Moisés entró a la tierra prometida? No entró. Sin embargo, si leemos en la Biblia, en Deuteronomio 34:10, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de Moisés. O acerca del resultado en la vida de Moisés y lo que Dios quiere saber, que nosotros sepamos acerca de Moisés. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. ¿Qué dice la palabra acerca de Moisés? Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. O sea que Moisés era un cualquiera. Dice aquí que era un profeta y que nunca se levantó un profeta como este. A quien haya conocido Jehová cara a cara. Y en el 11 dice, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto. A Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. O sea que, a pesar de que Moisés no fue a la tierra prometida, ¿qué dice la palabra? Que Moisés fue grande. Que el propósito que Dios había puesto en Moisés se cumplió. Y hoy se reconoce esto, porque imagínate eso hace cuántos años fue. Yo estoy en la tarea ahora y se me entró un poquito la espinita de empezar a mirar un poco de historia. A mí nunca me ha gustado la historia, pero ahora, por eso te digo que a mí me gusta ahora estar aquí, porque me anima a mí a querer leer un poco más, a querer enterarme más de cosas que me parecía que no eran importantes, pero que ahora veo que realmente es necesario conocer. Y al conocer esto, pues empiezas a mirar la vida de Israel y todo eso, te das cuenta de cómo este tipo de personas influían en el pueblo de una buena manera. Pero claro, tenían sus actitudes, tenían sus cosas que a Dios no les agradaba y por lo tanto Dios les quitaba o no les permitía algo, ¿no? Que en el caso de Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Sí la vio porque el Señor se la mostró y le dijo, mira, esta es la tierra que he prometido para Israel, pero tú no vas a ir allí. Y pues ahora no es para hablar de por qué, ¿no? Pero yo creo que muchos lo saben. Vamos a ver otro ejemplo. Josué, que sigue después de Moisés. A José le fue dada la orden de conquistar y repartir la tierra prometida al pueblo de Israel.
Y vamos a ver qué pasó con Josué al final de su vida. En Jueces 2, el 6 al 7, dice: porque ya Josué había despedido al pueblo de Israel y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. O sea que Josué, ¿qué pasa? ¿Cumplió su propósito o no? Cumplió. Pasó por muchas cosas en su vida, pero cumplió. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová, que él había hecho por Israel. Entonces Josué también tuvo de parte de Dios un mensaje, tuvo un encargo y lo hizo. Otro personaje, Mardoqueo y Esther. ¿Han escuchado de Mardoqueo? En inglés me gusta cómo se dice. ¿Cómo es que se dice? Mordecai. Me gusta cómo se dice en inglés. Mardoqueo y Esther, cuya familia había sido cautiva de Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Estaban en peligro de ser exterminados. ¿Sabes por qué? ¿Por qué estaban en peligro de ser exterminados mientras ellos estaban cautivos allí en un sitio donde reinaba un hombre que se llamaba el rey Asuero? Porque resulta que el rey Asuero puso un hombre de confianza como por encima de sus otros príncipes, ¿no? Y se dictó como un decreto que decía que tenían que arrodillarse ante él. Este hombre se llamaba Amán. Entonces tenían que arrodillarse ante él, pero ¿qué pasaba? Mardoqueo decía: no, yo no me voy a arrodillar ante nadie. El único que me arrodillo y el único que es mi rey es ¿quién? Dios, Jehová. Ese es mi rey. Entonces, claro, este Amán le cogió odio a Mardoqueo y por eso quería eliminar al pueblo de Israel. Pero si sabes un poco del pueblo de Israel, no, la parte del pueblo que estaban allí en esa tierra. Y si tú has leído la historia, sabes lo que pasó con Esther y cómo Dios después les dio la victoria. Si leemos allí en Esther capítulo 10 versículo 3, vamos a ver qué pasó. Esther 10, 3, ¿qué dice? Porque Mordecai, y el judío, Mardoqueo el judío, fue el segundo después del rey Asuero. O sea que antes era Amán, pero ¿qué? Amán fue quitado y entonces pusieron aquí a Mardoqueo. Y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró, mira esto, procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. ¿Tú has notado algo en común entre estos tres que hemos leído? Si no has notado algo, yo te lo quiero decir. Y es que todos estos personajes tenían la victoria, eran grandes, pero ¿por qué? Porque habían trabajado por el pueblo, no por ellos. O sea, lo que habían hecho en su vida no iba con respecto a cómo iban a crecer, a cómo iban a ser de grandes, de millonarios o de hermosos. No, de eso no iba el tema. El tema iba que Dios los utilizaba ¿para qué? Para servir y para bendecir al pueblo. Entonces aquí vamos viendo cómo es que Dios nos enseña a nosotros y cuál es la manera en que Dios nos lleva a conocerle. Y es aumentando nuestra fe, pero ¿para qué? Para que en esa fe sea glorificado Dios por medio de nuestras vidas y que otros conozcan al Señor, que otros puedan recibir lo que nosotros hemos recibido. Que nosotros podamos ser útiles y podamos llegar a hacer lo que dice la palabra: fructificad y multiplicaos. Entonces, esta palabra de fructificar y multiplicados no se trata de que nosotros seamos ricos o millonarios, que es lo que predican mucho hoy en día muchas iglesias. No se trata de eso.
Lo que se trata es que tú te dispongas y le digas, Señor, heme aquí, como yo soy. Y que no esperes a que Dios te sane para servirle, no. O que no esperes a que Dios restaure algo de tu vida para servirle, porque mucha gente se queda allí. No, yo estoy en pecado, yo no puedo. No, pastor, ¿qué puedo hacer? Tal cosa. Vale, pero tienes que empezar a quitarte esto del medio. Entonces, ahí está el problema. Es que es muy difícil, muy duro, pero sí, vale, yo quiero. Que puedes que caigas otra vez, pero sigue para adelante. Porque eso pasó con estas personas. Si seguimos leyendo, por ejemplo, otro ejemplo. ¿Se acuerdan de un tal, o han leído de un tal Saulo de Tarso? ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre perseguía ¿a quién? Perseguía a los hebreos, ¿no? Los perseguía, ¿por qué? Porque estaban con Jesús y estaban como yendo en contra de todo lo que ya estaba establecido allí en las sinagogas, y entonces en ese momento se estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Pero claro, como se empezaba a hablar de eso y ellos a Jesús no lo veían como ningún Mesías, entonces ¿qué pasó? Los perseguían, a los apóstoles los perseguían, a todos los que creyeron en el Jesús los perseguían. ¿Para qué? Para matarlos. Este fue enviado por Dios para servir a la causa de los gentiles. Imagínate, en un momento llegó el Señor y se le apareció. Leamos en Hechos 9 del 13 al 16. Dice el del 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿De cuál hombre? De Saulo. O sea, Ananías le dijo, Señor, he oído de muchos acerca de este que estoy viendo ahora, o de este que tú me estás hablando, que entra, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Sí, porque si tú lees antes, habla de toda la maldad que hacía Saulo en contra de aquellos que creían en Jesús. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender todos los que invocan tu nombre. Entonces mira lo que era Saulo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Imagínate, dice la palabra que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, podemos ver y podemos creer y podemos entender de dónde puede sacar Dios a una persona para hacer su obra. Aquí lo estamos viendo. Y además de verlo, pues podemos leer la palabra y vemos los resultados luego. Si tú lees al final de los Hechos y eso, y lees después las cartas que le escribió a Timoteo y eso, vas a ver cómo era una gran persona y como un gran siervo de Dios y cómo Dios lo utilizaba. Y toda la sabiduría que tenía, cómo Dios la había tomado para utilizarlo a él y para llevar la palabra a los gentiles. Aquellos de los cuales los judíos decían, esto no tiene nada que ver con nosotros. Pero Dios, ¿qué dice la palabra? Que de tal manera amó Dios ¿a quién? ¿A los judíos? No, al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿a quién? A Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Y eso, mira cómo empezó por medio de Pablo, ¿no? Incluso los otros apóstoles también lo hacían, pero en este se centró más en los gentiles. Y ahora, por último, vamos a ver bueno, antes de esto, yo quiero ¿cuánto tiempo llevo hablando? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿No sabes? Estela, ¿no tienes ahí? 50. Uf. Escucha esto. A ver si se escucha. La próxima canción que vamos a entonar es una declaración poderosa.
Quisiera invitar a los chicos de Bethel y también a nuestro querido Julio Melgar que venga y la dirija. Y quiero que sepan un dato, si no se habían dado cuenta. El pastor Julio está atravesando por un proceso de salud bastante fuerte, que gente muy, muy fuerte y poderosa en la fe le cuesta sobrevivir, y él está ahora mismo batallando contra el cáncer, una especie de cáncer que es muy mortal. Los médicos, cuando lo diagnosticaron, le daban meses de vida, pero eso hace mucho tiempo y el Señor todavía lo tiene de pie. Está justo en medio de su tratamiento, pero cada vez que toma un tratamiento, el Señor fortalece su cuerpo de una manera tan sobrenatural y tan hermosa, que hoy lo ven que está aquí de pie y tiene fuerza solo por la gracia de Dios. Y si estás en tu proceso, ahí hay un modelo a seguir de cómo mantener la fe y la valentía ante los procesos que la vida nos da. Esperamos y declaramos sanidad sobre la vida de Julio, pero en el mientras confiamos las promesas de Dios y le seguiremos adorando, y declararemos juntos que no somos esclavos del temor, que no somos esclavos del diagnóstico, que no somos esclavos de la corriente de este mundo, que somos hijos del Dios Altísimo, que llama las cosas que no son como si fueran, y nuestra fe será inquebrantable por cuanto Él ya venció por nosotros. Así que Julio, acércate. No sé si Cali anda por ahí. Vamos a hacer esa declaración sobre nosotros, sobre nuestras vidas y sobre toda Argentina. Amén. No somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. ¿Cómo es esta canción? ¿Cómo es que se me olvida la que tenemos allí? ¿Cómo es? Esta. ¿Han escuchado esa canción que dice: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Jesús? Y dice: recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Pues este pastor fue el autor de esa canción. Bueno, no sé si él la escribió o qué, pero él es el que la canta. Y a mí esta canción me gusta muchísimo. Y yo me di cuenta de lo que le estaba pasando a este pastor hace como unos 5 meses, que vi esto que estaba pasando aquí, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo que tiene cáncer? Y hace un mes lo volví a ver, que estaban haciendo un evento para recoger fondos para su tratamiento y estaba totalmente deshecho, o sea, físicamente. Y algo que dijo en ese momento fue que a él lo que más le dolía no era la enfermedad, hombre, que sí, que duele, que es algo terrible, ¿no? Pero que lo más duro para él era no poder cantarle al Señor, no poder hacer la obra de Dios, de ir a sitios, de llevar su palabra. Eso era lo que más le dolía, que no lo podía hacer. Y yo veía esto y tú te imaginas estando en esta situación y él cantando, ya no soy esclavo del temor. O sea, en esta situación cantando y diciendo, ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. O sea, ¿cuál es la convicción tan fuerte
que tiene una persona de estas para estar en una situación así y decir, yo no temo, porque yo soy hijo de Dios? Y es más claro, tenemos un ejemplo aquí más cercano que nadie, nuestro pastor, que muchos conocen la situación por la cual pasó, y en ningún momento lo vimos diciendo, yo me voy, yo no puedo estar aquí, yo dejo todo. Aquí está. Y el Señor lo tiene aquí, esperemos que por mucho tiempo, y la gloria sea para Él. Nuestro pastor Manuel también de Antequera, que pasó por una situación muy difícil de salud, con el tema del hígado, y gloria a Dios porque allí estuvo con los jóvenes. Y nuestro apóstol Daniel. O sea, ¿qué más que ver este hombre todo lo que le ha pasado y todo lo que sufre con el tema de sus oídos y eso, y con el tema del corazón? Pero ahí lo vemos enviando mensajes poderosos, que dice que tenemos que ser pirómanos del Espíritu Santo. O sea, que lo entiendas bien, ¿no? O sea, que nosotros, imagínate, bueno, pienso que todos estamos aquí bien y fuertes. Amén. Tenemos la edad que tenemos, lo que sea, pero yo creo que esto es un gran ejemplo y esto es algo que me desafía a mí a hacer algo para Dios. Y por encima de todos estos ejemplos, tenemos al ejemplo más grande, a Jesús. Jesús está por encima de todos estos. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, mira cómo era Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. Amén. Yo personalmente, con mi obediencia, creo que honro a aquellos que están por encima de mí, que me enseñan. Y que ellos por esa honra están en el lugar donde están y Dios los bendice de tal manera. Pero cuando nosotros nos sometemos a Jesús, que hizo tal cosa por tu vida y por la vida de todo el mundo, yo creo que Jesús se manifiesta en nuestras vidas. Te digo algo que escuché en estos días y que a mí me traspasó el corazón y me desafió. Dice que debemos interpretar y vivir la palabra teniendo en cuenta algo, y es que el centro de lo que dice aquí es la misión que nosotros tenemos acerca de compartir la gracia, la misericordia, el perdón de Dios, y que eso que se transmite haga que la gente, que los que no conocen de Dios, procedan al arrepentimiento. Y todo esto solamente procede de un sentir aquí en el corazón, no en el corazón mío, en el corazón de cada uno. No es solamente mi corazón. Yo tengo mi proceso y yo avanzo pues conforme a la medida de fe que yo quiera que esté en mi vida, pero yo no puedo hacer eso por ninguno de los que están aquí. O sea que hay que tomar una decisión y un desafío de servir y llevar mucho fruto. ¿Recuerdas que al principio yo te dije que tuvieras en cuenta la palabra de Génesis que decía llevar fruto y multiplicarse? Pues eso de llevar fruto y multiplicarse no es más, pero que es mucho, y es que tú te des por los otros. ¿Cuántas veces hemos dicho, hay campaña, hay retiro, necesitamos salir a evangelizar? Y siempre están las mismas personas. Pues gloria a Dios por las personas que están, porque eso reciben.
Pero el anhelo es que todos los hermanos de la iglesia se involucren y sientan el desafío de servirle al Señor para que tú puedas permitir que Dios obre en esa situación que tú crees que puedes salir de ella tú mismo. Dios no obra en una persona que no sirve. No estoy hablando de una persona inservible, de hecho, de hacer cosas, sino una persona que no se da a sí mismo por los otros. O sea que tú puedes estudiar mucho, tú puedes trabajar mucho, tener una linda familia, hacer la familia más hermosa, tú puedes tener mucho dinero, coches, casa o lo que sea, pero todo eso, hermano, eso es vanidad. Si tú todo eso lo sometes a Dios y lo das y le dices, Señor, aquí está. A mí me impresiona mucho Ramón, que Ramón dice, yo a veces cuando trabajo un domingo, yo le digo, Señor, esto que recibo lo tengo aquí y se lo doy a mi esposa para dárselo a una persona que necesita. Y yo digo, para llegar a ese punto es complicado, ¿eh? Y bueno, y por hablar de él, podemos hablar de muchas otras personas, pero esas cosas me gustan a mí porque me desafían y me dicen, mira este hermano lo que hace, yo creo que puedo hacer eso y más para el Señor. Dedicar tiempo, sábado, domingo, el culto allí en Benalmádena, bueno, que quién se va a poner para allí, y él fue uno, yo puedo, pastor, así humildemente, y ahí está, y está levantando esa iglesia y están los hermanos apoyando con un ánimo tremendo. Pero esto no lo pone sino Dios en el corazón. ¿En el corazón de quiénes? De quienes le buscan. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo hablé con el pastor acerca de algo que Dios puso en mi corazón y espero que tú lo puedas entender. Yo sé que muchas veces queremos salir corriendo a la iglesia, me voy para mi casa pero dedicamos un tiempo para el Señor para decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero invitar a los hermanos que son responsables aquí en la iglesia que pasen aquí adelante. Si pueden venir rápidamente, corriendo. Vamos. Mira, estas personas, allí está Ingrid también. ¿Quién más se me escapa que no está aquí? Auri, Álida. ¿Por qué no les dicen que salgan? Porfa. Salen, hermanas, por favor. Mira, estos hermanos que están aquí, muchas veces tienen que dejar de hacer cosas y a veces tienen que, por su familia, diciéndole qué vas a hacer allí, tú todo el tiempo estás allí metido, no sé qué, o teniendo su trabajo y tienen que sacar del tiempo como sea para reunirnos, para hacer una reunión, para poder llevar las cosas adelante. Por si tú no los conoces, míralos, aquí están. Entonces yo quiero plantearte un desafío a ti. Bueno, yo no, Dios. Quiere plantearte un desafío a ti. Y es que si estas personas que están aquí han podido hacerlo, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Si estas personas que están aquí han querido hacerlo para Dios, ¿por qué tú no lo haces? ¿Por qué cuando Dios nos convoca y nos dice, vamos a hacer tal cosa, ¿por qué tú no dices, yo quiero, yo estoy dispuesto? Cada uno sabe por qué. Pero vas a dejar tú que los espinos estos ahoguen la palabra de Dios y no impidan que tú lleves fruto. Cada uno de estos hermanos, y me incluyo yo, tenemos cosas difíciles, mi hermano. No creas que estamos aquí, nuestro pastor y todos los que estamos aquí, no pasamos por situaciones tremendas y terribles, pasamos. Pero nosotros confiamos en esta palabra de fe y creemos en Jesús y queremos conocer más a Dios y le decimos, Señor, yo quiero conocerte, me cueste lo que me cueste, quiero conocerte más, quiero meterme más contigo, quiero buscarte, quiero amarte. Y en ese proceso
Dios hace cosas maravillosas, que aquello que tú decías, esto es imposible, Dios lo hace. ¿Pero por qué? Porque tú le has creído y has decidido servirle.